un texto difícil, quizás sea el texto que más veces me han pasado por la cara aquellos que creen que la salvación se pierde. Y me parece un texto importante. No sé si me dará tiempo en la tarde de hoy a poder verlo, lo que quiero traer. Si no, lo haremos pues el próximo domingo, cuando tengamos la próxima reunión. El tema que vamos a tratar hoy es un tema solemne y en cierta forma polémico, muy polémico. Necesitamos, hermanos, un claro entendimiento de las Escrituras para no quedarnos afligidos por lo que se dice en este texto, por lo que el autor de este texto está tratando de decirnos. Nuestro texto se encuentra en el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 8. Vamos a leer ese pasaje. Dice así la palabra del Señor: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Quiero tratar con vosotros, hermanos y hermanas, en este día sobre el peligro de la apostasía. El autor de esta carta a los Hebreos, no sabemos a ciencia cierta quién haya sido el autor. Mayoritariamente se piensa que pudo ser el apóstol Pablo, otros piensan que fue Apolos, otros el mismo Bernabé, pero a ciencia cierta no podemos decirlo. Ya el autor de esta carta ya había exhortado a los creyentes en el texto anterior sobre la negligencia espiritual en el creyente. Y él les exhortaba diciendo de la siguiente manera, capítulo 5, versículo 12, allí dice el autor de la carta a los Hebreos, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esta es una buena reprimenda para un creyente que lleva tiempo viniendo a la iglesia o estando como creyente, ¿verdad? Que pasa el tiempo, pero no se ve progreso, no se ve avance. Pero ahora el autor va a tratar un asunto solemnísimo, hermanos, muy solemne, que es el problema de la apostasía. Esto es mucho más serio que la inmadurez espiritual. El peligro de la apostasía. Este asunto no es tratado solamente en este texto a los Hebreos. Necesitamos ver otros textos dentro de esta misma carta donde el autor va a mencionar este mismo asunto. Veamos entonces también en el capítulo 3, versículo 12, qué es lo que dice allí el autor. Se trata del mismo asunto y dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí se está tratando este asunto, hermanos, y esto llega hasta el versículo 19 de ese mismo capítulo, y allí se nos dice que aquellos hebreos que salieron de Egipto, que estaban caminando por el desierto durante 40 años, no pudieron entrar en la tierra prometida por causa de la incredulidad. Y en el capítulo 10, el autor de la carta vuelve a traer de nuevo este asunto a colación. Fijaros en el versículo 26 en adelante. Dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Y también en el capítulo 12, a partir del versículo 25, el autor vuelve a lidiar con el mismo asunto. Dice allí, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. El autor de la carta a los hebreos está tratando de este tema aquí, del peligro de la apostasía. Bien, y es justo admitir, hermanos, que este es uno de los textos más difíciles de Hebreos y tal vez sea uno de los textos más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Y la segunda cosa que quiero admitir, y necesito admitir, es que no existe consenso entre los cristianos sobre el significado real de este pasaje. Entonces, es posible que después de oír este mensaje vuelvas a escuchar en otra ocasión a otro predicador diferente que te pueda dar otra interpretación distinta de este texto. Desde la época de los padres de la Iglesia, y ya ha llovido bastante, ¿verdad?, este asunto fue tratado y no hay consenso, no existe consenso, no hay unanimidad de entendimiento en cuanto a este texto. Pero la gran pregunta, hermanos, que nosotros debemos de hacernos aquí, hoy, ahora, amados hermanos, es la siguiente, y no es una pregunta sola. ¿Será que este texto que acabamos de leer estará contradiciendo a decenas y decenas de otros textos que nos garantizan, que aseguran que todo aquel que cree tiene vida eterna? ¿Será que este texto está negando la doctrina abundantemente documentada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de la perseverancia de los santos? ¿Será que este texto echa por tierra la posibilidad de tener la certeza de nuestra salvación aquí y ahora? ¿Será que este texto está diciendo que una persona que ha sido regenerada, sellada con el Espíritu Santo de la promesa, justificada por la fe, habitada por el Espíritu Santo, segura en las manos de Cristo, escondida con Cristo en los lugares celestiales, bautizada por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, puede perderse eternamente? ¿Será eso posible? ¿Puede alguien que fue adoptado en la familia de Dios, que es miembro de la familia de Dios, que es una oveja de Cristo, que fue sellada por el Espíritu Santo y que recibió la promesa del Espíritu Santo, pueda ser echada fuera para siempre? ¿Puede ser alguien hijo de Dios por la mañana e hijo del diablo por la noche? ¿Ser ciudadano del cielo por la mañana y ciudadano del infierno por la noche? ¿Puede alguien estar hoy camino del cielo y mañana perecer en el camino largo que lleva al infierno? ¿Podrá alguien, pregunto, arrebatar una oveja de los brazos de Cristo para que esa oveja perezca eternamente? ¿Podrá alguna cosa apartar a alguien del amor de Dios que es en Cristo Jesús a fin de que esa persona se pierda para siempre? Nos parece, por tanto, hermanos, que este texto no quiere decir que una persona que es salva, verdaderamente salva, que esta persona pueda perder su salvación. Entonces, ¿cómo es que debemos de entender este pasaje, hermanos y hermanas? Primeramente, antes de entrar en este pasaje, debemos de aclarar varias cosas y hacer una distinción necesaria entre lo que es un miembro de una iglesia visible, como la nuestra, que nos estamos viendo los unos a los otros, y un miembro de la iglesia invisible, que solo Dios conoce. ¿Qué es la iglesia invisible? Pues la iglesia invisible es aquella compuesta por todas las personas que fueron salvas por Cristo de todos los lugares, de todos los tiempos y de todas las denominaciones. La primera cosa que quiero decir es que la iglesia invisible no tiene rótulo, no es bautista, no es presbiteriana,
no es metodista, no es de las Asambleas de Dios, no es de esta comunidad ni de aquella otra. Ninguna denominación en sí misma contiene a todas las personas salvas, ninguna. Cristo murió para comprar con su sangre a los que proceden de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y las ovejas de Cristo están repartidas entre las más diversas iglesias. A veces ni perteneciendo a una iglesia. Y quiero explicar esto. Por ejemplo, el ladrón que se convirtió en la cruz, hermanos, y lo hemos visto aquí ya en más de una ocasión, no tuvo tiempo de descender de la cruz, no tuvo tiempo de ser bautizado, de profesar su fe y ser miembro de una iglesia. No tuvo tiempo de hacer nada de eso. Tú imagínate una persona que acaba de convertirse. Creyó en el Señor Jesús y a los 5 minutos se muere. ¿Será salva o estará perdida? Es salva. Es salva, pero no fue miembro de ninguna iglesia. Entonces necesitamos corregir el término secta. ¿Qué es una secta, hermanos? Una secta es aquella que tiene un sentimiento religioso que dice así: usted solo puede ser salvo si usted se encuentra dentro de nuestras filas. Si usted no forma parte de nuestro grupo, usted no puede ser salvo. Ejemplos: los testigos de Jehová y la misma Iglesia Católica. Entonces, se está transfiriendo la salvación de Cristo para aquella comunidad, para una pequeña secta o grande, no importa cómo sea. Nosotros pertenecemos al grupo de iglesias evangélicas, pero somos un único pueblo, una sola iglesia, un solo rebaño. El Señor Jesucristo no tiene 2 iglesias, no tiene 2 novias, no tiene 2 rebaños, el Señor no tiene 2 cuerpos. Todo aquel que es salvo o ha sido salvo por Cristo Jesús pertenece a la iglesia invisible de Cristo. Lo que estoy diciendo con todo esto, queridos hermanos y hermanas, es que la lista de miembros de las iglesias visibles, como la nuestra o cualquier otra, no coincide necesariamente con la lista de miembros de la iglesia invisible que solo Dios conoce. Aquí, en la iglesia visible de la tierra, tenemos gente salva y no salva dentro de la iglesia. Y en todas las iglesias ocurre lo mismo. Cuando un pastor va a recibir a un miembro o un grupo de pastores van a recibir a un miembro, pues se le hace una serie de preguntas a ese miembro, se le pregunta a ver cuál es su cualidad o calidad espiritual. Se le hace un examen, por así decirlo, de su profesión de fe, de qué es lo que cree, para entonces poderlo bautizar. Pero ese pastor o esos líderes, hermanos, no tienen la capacidad o no tenemos la capacidad de poder discernir si esa persona ha nacido de nuevo o no. No la tenemos. Podemos ser engañados. Solo el Señor conoce a los que le pertenecen. Entonces es posible que en la iglesia visible, la que vemos con los ojos, nos encontremos con trigo y con cizaña, como decíamos la semana pasada. Y la hay. Podemos encontrar también ovejas y cabritos, y los hay. Y hay gente salva y gente que no está salva, y los hay. Entonces también te puedes imaginar, hermano, que una persona que fue miembro de una iglesia durante años, que incluso ocupó un cargo de líder en la iglesia durante años, que predicó incluso el evangelio durante años, que tuvo influencia eclesiástica sobre ese grupo durante años, que esa persona se desvíe y que muera en pecado y se pierda. Aquí nos está cuestionando, hermanos, la doctrina de la perseverancia de los santos. Lo que se está cuestionando es la verdadera experiencia de la conversión de esa persona. Eso es lo que se está considerando. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Y aclaro, no se está refiriendo a que tú te cambies de iglesia por una serie de circunstancias, porque te mudes de ciudad. No, no está hablando de eso. Está hablando de salir de Cristo, de dejar a Cristo atrás y abandonar a Cristo. No es que te cambies de iglesia por el motivo que sea, repito. Aquí se nos está hablando de los falsos maestros. Entonces es muy importante, hermanos, poder entender esto preliminarmente antes de entrar a la exposición o estudio de este texto. Ahí podemos ver a un Judas Iscariote, hermanos. Él era un apóstol. Como tal apóstol predicó, ejerció su liderazgo como los demás apóstoles, tenía un cargo de confianza en medio del grupo, pero no era convertido. Ahí tenemos a Demas, que era un colaborador del apóstol Pablo, pero el reporte de Pablo al final acerca de él dice que lo dejó desamparado, amando más este mundo que las cosas de Dios, dándole las espaldas a quien había sido su colaborador íntimo, el apóstol Pablo. Demas me ha desamparado amando más este mundo. Esas son palabras tristes en la boca de Pablo acerca de uno de sus colaboradores. Encontramos también a Simón el Mago allá en Hechos capítulo 8. Ese hombre fue bautizado, era un miembro de la iglesia, pero no estaba convertido. Él estaba, dice la Escritura, en hiel y amargura. Entonces, hermanos, nosotros vamos a examinar este texto que acabamos de leer en base a las leyes de la hermenéutica sagrada, hermanos. Y uno de los principios de la hermenéutica, de las leyes de la interpretación, en este caso de la interpretación bíblica, esta ley hermenéutica sagrada, un principio dice que la Biblia se explica a sí misma. La Biblia explica la propia Biblia. O sea, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios y en ella no hay contradicción. No puede haberla, Dios no se puede contradecir a sí mismo. Si tú y yo encontramos un texto que pareciera estar en contradicción con otro texto, tú puedes estar completamente seguro que el problema está en nuestro entendimiento y no en la Biblia. En nuestra inmadurez, en nuestra poca capacidad, en nuestra poca comprensión, lo que tú quieras. Pero Dios no se contradice a sí mismo. Si tú vas a examinar la Biblia, tienes que examinar el conjunto de toda la Biblia, todo el contexto general. Y eso es lo que nos va a ayudar a entender un texto en particular. Y otro principio de la hermenéutica que debemos de tener en cuenta, hermanos, dice que debemos de interpretar un texto que es oscuro, complejo, como este que acabamos de leer, lo debemos de examinar a la luz de otros textos que son más claros y no interpretar un texto claro a la luz de un texto complejo u oscuro. O sea, este texto es un texto oscuro, difícil, complejo. Y los textos que nos van a dar el norte doctrinal son los textos claros sobre la perseverancia de los santos, la seguridad de la salvación, son los que me van a ayudar a entender este texto. Es obvio, hermanos, que debemos de interpretar un texto oscuro a la luz de un texto claro. Y no un texto claro a la luz de un texto oscuro. A eso nadie se le ocurriría hacerlo, ¿verdad? Es de pura lógica. Todo esto que acabo de deciros, hermanos, lo he dicho desde un punto de vista preliminar. Ahora vamos a entrar en el texto que hemos leído. Entonces, la primera cosa sobre la que quiero llamar vuestra atención es a quién se refiere el autor de este pasaje de Hebreos 6, 4 al 8. ¿A quiénes se refiere? Dice, porque es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean renovados para arrepentimiento. La pregunta es, ¿a quién se está refiriendo el autor de esta carta? Bien, vamos a entender el contexto general de la carta a los hebreos. El autor de la carta a los hebreos escribió para alertar de un hecho específico que se estaba produciendo entre ellos, que estaba ocurriendo
en virtud de la persecución que estaban viviendo sobre esa iglesia de los hebreos. Y los creyentes que estaban siendo expoliados incluso de sus bienes. Dice allá en Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis. Los presos de su propia iglesia que habían sido encarcelados por causa del Evangelio, ellos los visitaban, ellos los animaban. Dice, de ellos os compadecisteis, y el despojo, dice, de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Había una persecución de los mismos hebreos no convertidos sobre estos hebreos supuestamente creyentes y cristianos. Ese es el contexto. Los creyentes, hermanos, por seguir a Cristo, estaban perdiendo sus propiedades, sus terrenos, sus casas, sus bienes, y estaban siendo incluso perseguidos, saliendo como extraños, como extranjeros errantes. Y lo que estaba ocurriendo es que muchos judíos no convertidos a Cristo los estaban persiguiendo. Otros que habían sido convertidos a Cristo por causa de esa persecución estaban dándole ahora las espaldas a Cristo y volviendo de nuevo al judaísmo de donde habían salido. Ese es el contexto general de la carta. El autor de los Hebreos dice que esa es la apostasía. Y desde el capítulo 1 el autor comienza a decir que Cristo es mejor que los profetas, mejor que los ángeles, superior a ellos, mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que Josué, que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico de Aarón y que la nueva alianza inaugurada en la sangre de Cristo es superior a la vieja alianza. Todo eso lo vemos desarrollado en la carta a los Hebreos. Por lo tanto, darle la espalda a Cristo en esa circunstancia es apostasía. Entonces el contexto aquí es este, hermanos, negar a Cristo por salvar la vida. Ellos querían salvar su vida, hermanos, para huir de la persecución, para no ser despojados de sus bienes. Y el argumento del autor de los Hebreos es este: si tú abandonas a Cristo, tú vas a caer en las redes de la apostasía. Y eso es una caída sin vuelta, sin marcha atrás. Y eso es una condenación irremediable. Porque como podemos ver en el texto, ahí se nos muestran tres características de estas personas que abrazan la apostasía. En los versículos 4 y 5, ellos despreciaron los dones de Dios, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. En segundo lugar, ellos rechazaron al Hijo de Dios. Dice, y esos que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, a la vergüenza. En tercer lugar, ellos desistieron de las bendiciones de Dios. Por este ejemplo que se nos cuenta aquí sobre la lluvia y la tierra, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Vamos a entender aquí lo que este texto, hermanos, nos está queriendo decir. ¿Estará hablando ahí de que los creyentes perderán la salvación? ¿Está hablando de salvos en este texto? ¿Cómo interpreta la Biblia a la Biblia? Si tú ahora lees el versículo siguiente al versículo 8 que dice, en ese mismo contexto, el versículo 9, fíjate lo que dice. Pero en cuanto a vosotros, amados, ya cambió de tono, ya se está dirigiendo a otras personas. Aquí hay un contraste entre unos y otros, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, fuertemente, ¿cierto?, todavía estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación.
Y aquí hay una conjunción adversativa, todavía. Está hablando de un grupo en los versículos 4 al 6 que no es salvo, que le ha dado las espaldas al Señor y que sin embargo pertenecía a la iglesia visible, que sin embargo convivió con los verdaderamente salvos y ahora está contrastando este grupo de los versículos 4 al 8 con los del versículo 9. Pero en cuanto a vosotros no sois iguales que estos que acabo de mencionar, pero en cuanto a vosotros todavía, amados, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos fuertemente, no diría de esta manera. Siempre que encontremos una conjunción adversativa en cualquier tipo de literatura, necesitamos entender, entre tanto, mientras tanto, por lo demás, todavía, etcétera, que se está contrastando lo que se acaba de decir con lo que se va a decir ahora. Alguien que parece ser salvo, pero no es salvo, con alguien que sí es salvo. Y podemos notar que allí en el capítulo 10, versículo 39, el autor va a usar esta misma expresión. Fijaros ahora en lo que dice, cuando él está hablando de la apostasía en los versículos anteriores, llega el versículo 39 y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, nosotros no, los otros sí, pero nosotros no, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Aquí aparece de nuevo, es otro contraste, hay dos clases de personas dentro de la iglesia, hermanos. Dos grupos diferentes. Entonces, ¿cuál es la conclusión, hermanos, a la que estamos llegando? Yo creo que no me he saltado. ¿Qué conclusión es la que estamos llegando? La tesis del autor a la carta a los hebreos, hermanos, no es enseñar una nueva doctrina, no lo es, de que usted puede ser salvo y perder la salvación. No está tratando de hablar de eso. La tesis, hermanos, del autor a los hebreos es que existen personas que son miembros de la iglesia visible, que parecen salvas, que disfrutan de las bendiciones comunes de la salvación en el sentido que oyeron la palabra de Dios, de que recibieron sacramentos como puede ser el bautismo o la Santa Cena, de que predicaron incluso la palabra de Dios, pero de hecho no habían nacido de nuevo. Y de aquellos que verdaderamente no son de aquellos que retroceden, los salvos que perseveran. Hay dos grupos diferentes, hermanos. Entonces, el autor de la carta a los hebreos no está contribuyendo con esa tesis de que se puede perder la salvación, de que tú y yo podemos ser salvos hoy y perdernos mañana. Y no quiero apresurarme porque entiendo que el tema es interesante e importante. Pero quiero ser claro en esta tarde, hermanos, y llegaremos hasta donde tengamos que llegar con este texto. Nosotros tenemos que diferenciar entre una caída y una apostasía. Son dos cosas diferentes. Por lo tanto, prestar atención a la primera afirmación que voy a hacer. El creyente cae. No debe caer, pero puede caer. Cuando un creyente cae, ¿qué es lo que sucede con él, hermanos? Se arrepiente, confiesa su pecado, abandona su pecado y es perdonado por Dios. Y es restaurado. Ahora, en la apostasía, hermanos, no hay arrepentimiento. No hay lugar para el arrepentimiento. El apóstata no se arrepiente, porque el apóstata tenía todo el aparato externo de la religión. Él parecía que era, pero no era. Entonces no tiene arrepentimiento. Y cuando uno no tiene arrepentimiento, entonces no tiene salvación, no ha sido salvo. Porque un requisito imprescindible para ser salvo es el arrepentimiento. Creer y arrepentiros, ese es el mensaje. Por lo tanto, no podemos confundir una caída de un creyente con la apostasía. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, conocemos personas creyentes, verdaderos creyentes, que cometieron un pecado grave, cayeron, pero fueron levantados, fueron restaurados por la gracia de Dios? Entonces, hermanos, el texto está hablando de apostasía.
Apostasía es renegar de aquello que un día profesaste y pisotear lo que un día defendiste y dejar de creer en aquello que un día confesaste como contenido de tu profesión de fe. Un creyente puede caer, pero el creyente se levanta, hermanos, se levanta. Un salvo tropieza, pero es restaurado. Pero un apóstata le da las espaldas a Dios y nunca muestra ningún gesto de arrepentimiento o quebrantamiento. No da señales de arrepentimiento, no las da. Y vamos a ilustrar esto con algunos ejemplos de la Escritura para que sea más claro, ¿verdad? Fíjate en Pedro y Judas. Pedro y Judas, ambos eran apóstoles, los dos, apóstoles, de los primeros. Ellos vieron las mismas cosas, oyeron las mismas enseñanzas, vieron a Jesús hacer los mismos milagros en su inmensa mayoría, vieron los mismos milagros de Jesús. Ambos eran apóstoles. Ahí tenemos a Judas. Él tenía, aparte de eso, tenía un cargo de confianza dentro del grupo apostólico. Él era el tesorero del grupo, como sabéis. Cuidaba de las finanzas. Ambos pecaron gravemente contra Cristo, los dos. Pedro negó a Jesús, lo negó cobardemente 3 veces. Negó que lo conociera, juró que no lo conocía, blasfemó, habló palabras obscenas, improperios terribles. Decía que él no conocía a Jesús de nada. Judas traicionó a Jesús. Vendió a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas, hermanos? Judas no se arrepintió. Ustedes saben que el arrepentimiento tiene 3 niveles, 3 aspectos que cierran el círculo del arrepentimiento. Son la razón, la emoción, la volición o la voluntad. ¿Qué es arrepentimiento? Es cambiar de forma de pensar, esa palabra metanoia, darse la vuelta, cambiar de forma de pensar, es cambiar de opinión. En segundo, es tristeza según Dios. Tercero, es dar media vuelta. Estoy yendo para allá, pues ahora me dirijo en sentido contrario, es cambiar de conducta. Eso es todo lo que envuelve el arrepentimiento. Judas, de los 3 elementos, solo tuvo 2. Él reconoció el error. Él sintió tristeza por el error, pero él no volvió a Cristo. Pero tuvo remordimiento, sí, pero no arrepentimiento. Son 2 cosas distintas. Él no volvió a Cristo. ¿Por qué? Porque no era un verdadero convertido. Él era del diablo, como dice Jesús, él era ladrón. La religiosidad de él era apenas externa, era aparente, ficticia, no era verdadera. Y había engañado a la mayoría del grupo, sino a todos, excepto a Jesús. Y en este punto es donde quiero llamar vuestra atención, hermanos. No podemos confundir a una persona que está en la iglesia, que tiene incluso un cargo en la iglesia, que predica al pueblo, que ha sido instrumento de salvación para otras personas, pero que ella misma no fue contemplada por esa salvación. Ella nunca fue salva. Es de ese tipo de gente que el autor de la carta a los Hebreos nos está hablando aquí, hermanos. Aquí. Veamos el segundo punto. ¿Cuál es el significado, hermanos, de esas experiencias descritas en el texto? Ahí dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Qué cosas más grandes, ¿verdad? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Estas son experiencias impresionantes, tremendas, hermanos, tremendas. Hermanos, todas estas experiencias también fueron vividas por los israelitas rebeldes que perecieron todos en el desierto. Todos. Y eso lo puedes ver en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 11. Todas estas experiencias. Ahora, muchos creyentes, miembros de aquella iglesia que recibieron esta carta a los hebreos, por miedo a la persecución, hermanos, estaban abandonando a Cristo y volviéndose de nuevo al judaísmo, estaban dejando la realidad y volviendo a las sombras.
Leamos de nuevo el capítulo 3, versículo 9. Allí dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Qué exhortación tan fuerte, ¿verdad? ¿Cuántas personas conoces, hermano y hermana, que pertenecen a la iglesia, que frecuentan contigo y que un día le han dado las espaldas a Dios y se vuelven al mundo? ¿Tú has conocido alguna? Yo creo que sí, ¿verdad? Y si llevas mucho tiempo con el Señor, pues habrás conocido a más. Sin ningún cargo de conciencia, sin tener ningún anhelo por volver a la casa de Dios, sin ningún deseo de volver, y hacían fiesta ya en el mundo, hacían sus fiestas. Y bebieron de todos los placeres que el mundo les ofrecía y allí murieron. Lo que se está cuestionando aquí, hermanos, no es el error doctrinal, no es que la doctrina de la seguridad de los salvos queda sacudida y tirada por los suelos, no. ¿Qué es lo que se cuestiona aquí, hermanos? La verdadera conversión de esas personas, la verdadera conversión, no la aparente conversión. Piensa conmigo por un momento, hermanos, en aquellas personas que abrazan la fe, como Simón el Mago, allá en el libro de los Hechos. Hay personas hoy en día que abrazan la fe para recibir ventajas, y más, sobre todo en esta época en la que se predica tanto la doctrina o el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Milagros por aquí, por allá, bendiciones de todo tipo, y cuando la persona entra en una de esas iglesias, las personas están pensando solo una cosa: yo quiero ganar dinero. Yo estoy con problemas económicos, tengo problemas de salud, quiero ser sanado, yo tengo problemas en mi familia, tengo problemas en mi matrimonio, quiero solucionar esto, lo quiero resolver. Y allí se les promete el oro y el moro, como se suele decir. O sea, estas personas apenas están interesadas en cosas del aquí y el ahora, y no piensan en la salvación ni en la vida eterna. No piensan en ser parte de la familia de Dios, no. Ellos quieren recibir un beneficio como Simón el Mago. Simón el Mago quería el beneficio de ser creyente. Yo quiero ese poder que tenéis vosotros de orar por una persona y que reciba el Espíritu Santo. Eso para mí es maravilloso. Oh, que la gente me pague yo orar por ellos y que reciban el Espíritu Santo. ¡Buah! ¡Qué bueno! ¿Cuántos tengo que dar a vosotros? ¿Cuánto tengo que pagar? Eso es comercio, eso es ganancia. Ahora él pensaba que eso le iba a dar a Simón el Mago una proyección increíble, más de la que ella tenía, engañando a la gente. Eso me va a proporcionar dinero, fama, honores. Yo voy a orar por esa persona, bueno, ella me paga a mí, y ella recibe el Espíritu Santo. Qué negocio, ¿verdad? Qué cosa maravillosa. O sea, Simón el Mago pensó en el cristianismo como un instrumento para ganar dinero, una fuente de ganancia, de lucro, para tener proyección, para ganar fama, tener éxito. El centro de apoyo de todo esto era él mismo. Era la ganancia, era un falso Cristo, era un falso cristianismo. Él había abrazado una fe, pero no era la verdadera fe. Él estaba engañado acerca de la fe que él había abrazado. No sabe o no supo, o sí sabía lo que había hecho. Este es el Cristo de la Biblia. ¿Sabéis qué dice el Cristo de la Biblia, hermanos? Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es lo que dice fulano, zutano, mengano. El que creyere en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que dice el Señor. Pensemos en Demas. ¿Quién fue Demas? Uno de los colaboradores íntimos del apóstol Pablo. Como Timoteo, pues Demas. Todo lo que se dice aquí lo podemos ver en Demas, hermanos. Fue iluminado, gustó del don celestial, fue participante del Espíritu Santo, probó de la buena palabra de Dios, compañero de Pablo, escuchó al mejor predicador de todos los tiempos, hermanos, después de nuestro Señor Jesucristo, al apóstol Pablo. Probó los poderes del siglo venidero. Pablo hacía milagros. Él vio todo eso, todo lo vio. ¿Quién es miembro de una iglesia, hermanos, fiel a Jesús y durante años, 1 año, 2, 5, 10 años, vio todo eso que tenemos aquí? Todo.
Vio gente siendo salvo, venir verdaderamente a los pies de Cristo en arrepentimiento, fe. Vio al borracho dejando el alcohol, un buen testimonio, lo vio. Vio al adúltero dejando su adulterio, vio al ladrón volviendo a ser honesto, vio a aquella familia arruinada, rota, destrozada, ser restaurada y levantada y recuperada de nuevo para Cristo. Lo vio con el pasar del tiempo. Vio todo esto que estamos diciendo aquí, hermanos, pero él mismo no era convertido. No era convertido. Entonces, podemos mirar incluso al mismo Judas Iscariote. ¿Habría alguien, hermanos, de verdad, que haya escuchado durante 3 años prácticamente más sermones de Jesús que los que escuchó Judas? ¿Habrá alguien que haya visto hacer tantos milagros de la mano de Jesús como Judas los pudo haber visto durante 3 años de ministerio? Él mismo fue un apóstol enviado en medio de los 70, predicando a la gente. Vayamos entonces ahora al tercer punto, hermanos, y final. ¿Por qué será imposible renovar a estas personas que cayeron, renovarlas para el arrepentimiento? ¿Por qué dice que es imposible? Versículo 6 dice, y recayeron, sean otra vez renovadas para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio o a la vergüenza. Si nos damos cuenta, hermanos, ellos están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. En segundo lugar, ellos están exponiendo de nuevo a Jesucristo a la vergüenza, a la ignominia. Y aquí el autor de la carta nos ilustra esto con la tierra. Y esta ilustración es muy curiosa, hermanos, porque dice lo siguiente, que la lluvia cae sobre la tierra absorbe la lluvia. Una tierra produce frutos, una tierra es cultivada y produce bendición de parte de Dios, produce hierba útil, produce arroz, soja, maíz, alimentos en sí. Pero la lluvia que cae en la tierra, la misma tierra, y la tierra produce hierba mala, malas hierbas, espinos, abrojos. Es la misma lluvia, es la misma tierra, y una produce frutos y la otra produce espinos, hermanos. ¿Por qué es esto? 2 personas entran en la misma iglesia, en la misma hora, escuchan el mismo mensaje, escuchan el mismo sermón, la misma música, participan del mismo culto, el mismo ambiente. Una se arrepiente, la otra muestra un falso arrepentimiento. Las 2 se vuelven miembros de la iglesia, las 2. Las 2 se bautizan. Una verdaderamente convertida, trigo. La otra falsamente convertida, cizaña, como veíamos el domingo pasado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Creo que ya os lo he dicho. Son muy parecidas, pero una de las características del trigo, hermanos, es que cuando el trigo está maduro, el trigo se dobla, se inclina. La cizaña no, permanece erguida, tiesa, no se dobla de ninguna manera. El creyente verdadero, hermanos, delante de la autoridad de la palabra de Dios, él se humilla, él se inclina, él se arrepiente. Se arrepiente cuando es exhortado, él se da cuenta de su error y decide cambiar su vida. La cizaña no se dobla, no se arrepiente, no se inclina, no se quebranta. Es imposible, por tanto, renovarlos, porque no hay renovación sin arrepentimiento. No hay renovación sin arrepentimiento. Bien, tomemos estas palabras para entender una cosa. El texto dice aquí, en el versículo 6, que es imposible, imposible. Si tomamos la palabra imposible, esta palabra fue interpretada de diferentes maneras a lo largo de la historia del cristianismo, a lo largo de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, en el siglo XVI, sustituyó esta palabra imposible por difícil. Tradujo imposible por difícil. Y a partir de ahí muchos comenzaron a pensar que no deberíamos tomar la palabra imposible en forma literal. Ambrosio fue un padre de la Iglesia de la época de San Agustín, también Tomás de Aquino, ya en la Edad Media. Ellos dijeron lo siguiente, intentando explicar que aquí la imposibilidad está en nosotros, en los hombres y no en Dios. Aquí se está abriendo una puerta, es imposible, pero no del todo, no del todo. Después vino otro escritor evangélico para decir lo siguiente, bien señores, el autor de Hebreos está hablando apenas de una hipótesis, esto es una hipótesis. Una mera posibilidad, una cuestión hipotética, pero no un hecho concreto y real. Entonces este autor también vino a aliviar un poco el texto, ¿no es así? Pero parece que no es.
F.F. Bruce, un gran comentarista bíblico del siglo pasado, dijo lo siguiente: el autor en este pasaje está haciendo una advertencia real contra un peligro real. Imposible es imposible y punto. Y punto. Llega Calvino e interpreta este pasaje diciendo que el autor no se está refiriendo a cualquier pecado como robar, perjurar, como matar, como emborracharse, como adulterar. El autor aquí se está refiriendo, y aquí Calvino está en lo cierto, a una apostasía irreversible del Evangelio, aquellas personas que estaban con sus maletas ya preparadas para salir de la iglesia y volverse de nuevo para el judaísmo, dejando la realidad, como decía antes, por las sombras. Y Stuart Scott, otro comentarista contemporáneo, dice que este texto tal vez sea la mejor explicación para la parábola del sembrador, que todos conocéis, ¿verdad? Y que nos ayuda a entender esto. La misma simiente cae en un terreno duro, otra cae entre espinas, otra cae entre pedregales. Y esta que cayó entre pedregales y en medio de las espinas está allí, la simiente brota a pesar de todo. Crece la planta, parece que va para arriba, se puso bonita, frondosa, y tú la miras y la admiras y piensas, qué persona maravillosa, qué creyente maravilloso es este, va a dar frutos maravillosos. Y tú que tenías tantas expectativas sobre esa persona, pero al final esos tres tipos de terrenos donde la semilla cayó en medio del camino, entre espinas y sobre el terreno pedregoso, solo tenían apariencia, hermanos, pero no tenían fruto, no llegaron a dar fruto. El fruto, la producción de fruto se vio frustrada, y esa es la triste realidad, hermanos, de gente que entra en la iglesia, que son miembros de la iglesia visible incluso, que son bautizados, que son miembros registrados en el libro de actas de los miembros, que ocupan incluso una posición de liderazgo dentro de la iglesia, pero al final esas personas nunca fueron salvas, nunca lo fueron. Fueron creyentes nominales, que experimentaron todas esas cosas que el verdadero creyente experimentó y lo hicieron por un tiempo, con grandes indicios de que era un verdadero creyente. Tú habías visto, tenían belleza, tenían esplendor, aparentemente, pero después la fascinación de las riquezas, los placeres de la vida, el miedo a las persecuciones, ahogaron la buena semilla. Y ese creyente nominal le dio la espalda a Dios y se fue, sin poder nunca más ser recuperado. ¿Y sabes por qué? Porque nunca fue convertido y nunca demostró verdadero arrepentimiento, hermanos. Por eso digo que hoy en día la iglesia está muy cómoda, hermanos, muy cómoda, muy cómoda. Si hubiera persecución sobre la iglesia se limpiaría. Muchos saldrían por la puerta. Dicen, no, yo estaba ahí solo de paso, yo no pertenezco a ese grupo, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero la comodidad es lo que hace. Es fácil ser cristiano, venir los domingos, sentarte, escuchar. Pues bien, entonces, ¿qué es ser un creyente verdadero, hermanos? Es profesar solo intelectualmente, hermanos, intelectualmente la fe cristiana. Déjame decirte, hermano, que el diablo podría suscribir perfectamente buena parte de la confesión de fe reformada que tenemos. El diablo es más creyente que muchos teólogos liberales, que muchos. Santiago nos dice en su carta que tú crees en Dios, que es uno. Bueno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creen lo mismo. Entonces, no es por el hecho de que alguien suscriba unas doctrinas concretas por un momento dado, por un periodo de tiempo determinado, que esa persona sea un creyente verdadero. No es por eso. Eso no te hace creyente. No te hace creyente verdadero. Es necesario, hermanos, que aquel que entiende la verdad, que la entiende, que esa verdad cambie y transforme su vida, que nazca de nuevo, que sea una nueva criatura. Y eso solo lo puede obrar el Señor. El Señor. Por lo tanto, hermanos, prestemos atención a esto, porque nosotros no podemos confundir ambas cosas. Porque la mayoría de las personas que hoy ataca la doctrina de la perseverancia de los santos, la ataca por el hecho de que dice, yo conozco a fulano y conozco a mengano y al otro y al de la moto que fue miembro de aquella iglesia, que fue líder de la iglesia incluso, que fue hasta pastor y que se volvió para la iglesia católica. Y los hay, negando entonces la fe.
Entonces ahí podemos ver que la doctrina de la perseverancia de los santos ha fallado, eso es mentira, completamente caída. No se puede sostener esa doctrina. De eso nada, hermanos, no está caída. No es el hecho de que alguien sea, escucha, no es el hecho de que alguien sea pastor, sea presidente de una denominación, de esto otro, ser líder. Para ser salvo, hermanos, no hace falta nada de esto. Y es evidente que si alguien es salvo, es alguien que nació de nuevo, que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El sabio es aquel que persevera, él persevera. Si es hijo de Dios, él perseverará hasta el final. El Señor nos salvó en pecado, no del pecado. El pecado todavía mora en nosotros, hermanos. Por lo tanto, hermanos, quiero traer aquí una conclusión para terminar, y es la siguiente. Este texto de Hebreos 6, 4, 8 no está negando, no está contradiciendo, no está refutando la gloriosa doctrina de la perseverancia de los santos, que si tú eres salvo de verdad, serás salvo para siempre. No lo está negando. Y yo no estoy diciendo tampoco, hermanos, que ser miembro de la Iglesia te hace salvo para siempre. Yo no estoy diciendo aquí eso. Ni que tener cargos en la Iglesia te hace salvo para siempre. Yo no estoy diciendo que aquel que entró en el seminario, que estudió teología, que fue ordenado pastor o presbítero en un seminario o diácono, es salvo para siempre. Yo no estoy diciendo nada de eso. Yo estoy diciendo que aquel que nació de nuevo por la gracia de Dios, que fue sellado con el Espíritu Santo, justificado por la fe, tiene su nombre escrito en el libro de la vida y ese será salvo para siempre, hermanos. Salvo para siempre. Es Jesús quien dice esto, hermanos. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y yo conozco a mis ovejas y doy mi vida por ellas. Y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Pues bien, queridos hermanos, hasta aquí. Queda un poquito más, pero no voy a extenderme. No voy a extenderme ya. Necesito vuestras neuronas para estar atentos, pero creo que ha quedado bastante claro el mensaje de esta tarde, hermanos. Cuando alguien os acuda con ese texto, explicarle que dentro de la Iglesia hay dos clases de personas. Las que son y las que no son. Las que parece que son y las que son de verdad. Y las que no son, tarde o temprano. Y si viene persecución, más pronto que nunca. ¿Verdad? Se verá. Por eso la persecución purifica y limpia a la Iglesia, hermanos. Amén. Hasta aquí.